Bueno, buenas al que se conecta al video. ¿Cuál es la idea con máximos y mínimos? Bueno, lo que pasa con máximos y mínimos es que, pues bueno, nosotros ya, digamos, tenemos las herramientas que son las derivadas parciales, ¿no? Y el vector gradiente. ¿Qué pasa? Si nosotros quisiéramos conocer la dirección de máximo incremento o la dirección de mínimo incremento, nos da un vector, ¿sí? Que es el vector gradiente. O sea, nosotros dijimos, si queremos encontrar la dirección a la cual apunta, o bueno, a la cual está la máxima pendiente, o bueno, o sea, donde la derivada es más grande, digamos mayor que en el resto de puntos, pues nosotros hablábamos de que se calcula por medio del vector gradiente, ¿sí? Entonces tomamos el vector gradiente, lo calculamos y en la dirección hacia donde apunte ese vector, pues para allá es la dirección de máximo incremento. ¿Qué pasa? Que eso pues no nos funciona tan bien para cuando estamos hablando de problemas prácticos. ¿Cómo así problemas prácticos? Pues problemas como los que se veían en cálculo uno, ¿no? O sea, usted en cálculo uno veía problemas como dada una caja, dada una caja de volumen máximo, determine la mínima cantidad de material, ¿sí? O dada una cantidad de material, construye la caja de volumen máximo. O dada una lámina, construye un canal. O sí, ese tipo de problemas. Esos problemas se llaman problemas de optimización. Recuerde que recuerde que el cálculo diferencial, digamos la parte práctica del cálculo diferencial es resolver básicamente dos tipos de problemas. Uno que se llaman razones de cambio y otro que es optimización. Pues razones de cambio, pues nosotros allá en cálculo uno pues se hacía, pues hay el de y de t o el de x de t, de acuerdo pues a la situación. Y acá en varias variables nosotros dijimos pues las razones de cambio las resolvemos con algo que se llama la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, la regla de la cadena para varias variables. Recuerde que regla de la cadena que se usa para derivar es distinta que la regla de la cadena para varias variables. Sí, o sea, la regla de la cadena para varias variables en realidad termina siendo una relación entre una relación entre las derivadas parciales de la función, ¿sí? En cambio, pues regla de la cadena, pues nosotros lo conocemos desde cálculo uno como pues el cálculo ese que hacemos para resolver una derivada en particular, ¿sí? Y también están pues los problemas de optimización, que es lo que le contaba. Ahora, ¿cómo podemos resolver esos problemas para varias variables? Pues bueno, primero debemos determinar qué es un máximo y qué es un mínimo. Entonces, definición. ¿Qué es un máximo? O mejor, pongámosle puntos extremos. ¿Cuáles son los puntos extremos de una función? Entonces, ¿cuáles son los puntos extremos de una función? Fácil. Diremos que pues f de xy es un mínimo. Es un mínimo, pues si f de xy pues es menor o igual que, perdón, déjeme y pongo, perdón, acabo de poner f de a, b para diferenciarlo de la función. F de a, b es un mínimo si f de a, b si f de a, b es menor o igual que f de xy para todo xy, o sea, para toda pareja que esté en el dominio, ¿no? O sea, usted tiene el dominio de la función y pues un punto es mínimo si es más pequeño que todo, ¿no? ¿Me entienden eso? Creo que es algo básico, ¿no? Profe, yo no lo entendí muy bien, ¿me la puede volver a explicar? ¿Qué? Hábleme duro que no le No le escucho. entendí muy bien la definición.
Pues mire, usted tiene su función, ¿sí? Vea, pronto gráficamente me entiende. Usted tiene su función, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí una función. A ver, ¿qué podemos poner de función? Algo que no hayamos... es que siempre termino poniendo el mismo. X cuadrado más 8y al cuadrado. Siempre termino poniendo un paraboloide elíptico. Pero bueno, mire, ¿qué es un mínimo? Un mínimo es un punto donde la función... O sea, todas las imágenes de la función, o sea, el mínimo se ve sobre las imágenes de la función. Entonces, todo lo que está en azul son las imágenes de esa función, x cuadrado más 8y cuadrado. Eso es algo que llamo un paraboloide elíptico, varias veces ya lo hemos hecho. Entonces, ¿qué es el mínimo de una función? El mínimo de una función es el valor mínimo de z, que toma la función, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende ese valor mínimo? Pues del dominio de la función inicialmente, ¿no? Entonces, pues esta función que está acá, el dominio de esta función pues son todos los números o todas las parejas de números reales, ¿sí? Si son todas las parejas de números reales, nosotros hablamos de que la función tiene un mínimo, pues si es el mínimo de los valores que toma la función, pues en este caso yo creo que es fácil ver que el mínimo de la función pues está en 0, 0, ¿no? O sea, el mínimo de la función está aquí en 0, 0, 0. ¿Por qué es el mínimo? Bueno, pero lo muevo ya al 0, 0, 0. Es el mínimo de la función pues porque es el valor más pequeño que toma la función respecto a los demás. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, pues eso es un mínimo. Y exactamente de la misma manera, o sea, se define el máximo, ¿no? Entonces, pues diremos que f de a, b, pero regálenme un momento. Diremos que f de a, b es un máximo, pues si ocurre lo contrario, ¿no? O sea, f, pues el valor de f en a, b, pues resulta siendo más grande que todos, o sea, si f de a, b, pues resulta siendo más grande que todos los otros valores del punto de la función. Y pues por ejemplo, un ejemplo para ver eso, pues tome, no sé, qué sé yo, media esfera, ¿no? Usted puede tomar aquí media esfera, vea, x al cuadrado más, no sé, 4y al cuadrado menos 9 ¿por qué me la está tomando? Ah, claro, sí, porque es que aquí te voy a ponerle menos y dejar el 9 positivo, menos, y aquí entonces dejamos esta vaina positivo. Ahora sí, entonces vea, mire, en este caso pues tenemos que el máximo de la función también se alcanza en 0, 0, en el f de 0, 0, pero entonces esto es un máximo. ¿Y por qué eso es un máximo? Pues porque yo creo que es fácil ver que pues es más grande que todo el resto de puntos de la función. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Siempre se ve sobre las imágenes, ¿no? O sea, ya en cálculo 1 uno también lo veía sobre las imágenes de la función. O sea, uno hablaba en cálculo 1 de que tenía un máximo si la función le hacía esto, ¿no? Y que tenía, esto era un máximo, y un mínimo pues era exactamente lo contrario, ¿no? Pero usted siempre lo veía, uy, este quedó como por acá, pero usted lo veía entonces en términos de f, no en términos de x, o sea, me explico, o sea, digamos, no importa dónde, en realidad no termina importando dónde está x, a lo que a usted le interesa, o lo que a usted le interesa es encerrar los puntos de y, donde pues se alcanza el máximo de la función y donde se alcanza el mínimo de la función. ¿Estamos?
¿Estamos? Sí, profe. Señor, profe. Bueno, entonces, vea, póngale cuidado. Después que uno tiene eso, pues usted se hace la pregunta más importante que uno tiene que hacerse pues cuando está viendo máximos y mínimos. Profesor, ¿y cómo hago para ver dónde están esos puntos máximos o dónde están esos puntos mínimos? Pues bueno, aquí viene nuestro amigo el gradiente, ¿sí? Entonces, pero bueno, digamos, primero que todo tenemos que tener claro qué significa que haya un punto máximo o dónde pueden existir esos puntos máximos y mínimos. Entonces, eso es lo que llamábamos puntos críticos, ¿no? Entonces, ¿dónde es posible encontrar un máximo o un mínimo? ¿Dónde será posible encontrar un máximo o un mínimo? Pues bueno, yo creo que es fácil. No, mentira, no, eso no es fácil verlo. Bueno, nosotros ya vimos algo que se llamaban los planos tangentes, ¿cierto? Que lo vimos pues en la clase anterior. Y resulta que nosotros hablábamos de los planos tangentes en términos del vector gradiente, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues note que aquí donde tengo un máximo, acá en este lugar donde tengo un máximo, el gradiente, recuerda que el gradiente apunta en la dirección de mayor incremento de la función. Pues bueno, la función crece más rápido hacia el eje Z. ¿Qué pasa? Que en ese punto donde está el máximo, en realidad el plano tangente que usted construye ahí termina siendo un plano horizontal. ¿Sí? O sea, podríamos hacer la cuenta y nos daría que el plano tangente en realidad nos da ese que está ahí, ¿sí? Entonces, ¿dónde se encuentra un máximo de la función? Pues bueno, donde el plano tangente sea horizontal, ¿sí? Es el análogo de lo que uno tenía en cálculo 1 cuando hablaba de que usted encuentra un máximo. Usted va a encontrar un máximo cuando la recta tangente tiene pendiente 0. ¿Sí se acuerdan de eso? O sea, que usted calculaba la pendiente de la recta tangente en el punto y resulta pues que la derivada en ese punto pues le daba 0. ¿Sí recuerdan? Bueno, yo no sé si ustedes les explicaron esto así, pero la idea de que por qué uno igualaba la derivada a 0. O sea, cuando uno encontraba los puntos críticos igualaba la primera derivada a 0, no era por capricho, no era porque, o no tanto por capricho, y no era por la fórmula, ay, es que la fórmula, no. O sea, uno como, y más ustedes como ingenieros, incluso más que ni los matemáticos, ustedes como ingenieros deben entender por qué es que pasan las cosas. Bueno, uno hablaba de que esa pendiente de la recta tangente era 0, o bueno, usted encontraba los puntos donde la pendiente de la recta tangente era 0, precisamente porque en los puntos donde la pendiente de la recta tangente era 0, pues era donde había un cambio de la función, o sea, pasaba de crecer a decrecer. Pues en ese preciso punto donde la función cambiaba de crecer a decrecer, pues ese era el máximo. O de la misma manera aquí abajo, o sea, si usted lo puede mirar aquí abajo donde está el mínimo, pues en el punto donde cambia la función de ser decreciente a ser creciente, entonces ahí había una recta tangente horizontal. Y precisamente esos eran los puntos donde la derivada se anulaba, ¿sí? Donde la primera derivada era 0. Y además, que eso pues lo vamos a tratar de entender ahorita, pues resulta que usted sabe la segunda derivada, ¿sí? Entonces, ¿qué le decía el criterio de la segunda derivada? Pues bueno, el criterio de la segunda derivada pues le determinaba si ese cambio era de ser negativo a positivo, entonces había un mínimo, el cambio en la pendiente, y si el cambio en la pendiente pasaba de ser positivo a negativo era porque era un máximo. Pero ahí estamos hablando de la segunda derivada.
todavía no vamos a hablar de la segunda derivada aquí, vamos a hablar primero de la primera, valga la redundancia. Entonces, ¿dónde es posible encontrar un máximo o un mínimo? Pues precisamente en el punto donde el plano tangente sea horizontal, ¿sí? ¿Y eso dónde ocurre? Pues bueno, eso ocurre pues donde el gradiente se anula. Entonces, ¿dónde es posible encontrar un máximo y un mínimo? La primera opción que usted va a mirar pues es donde el gradiente de f se convierta en el vector nulo. ¿Qué quiere decir el vector nulo? Pues el vector que tiene 0 en sus componentes, ¿sí? En las dos, ¿no? En las dos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar la función, le va a calcular el gradiente, y cuando calcule el gradiente, pues entonces va a determinar los puntos donde las derivadas parciales se anulan. ¿Por qué? Porque en los puntos donde las derivadas parciales se anulan, pues en esos puntos es donde el vector tangente le da el vector nulo, y donde el vector tangente le da el vector nulo, entonces ahí hay un plano tangente horizontal, ¿sí? Otro lugar donde uno mira, en los puntos frontera de f. ¿Quiénes son los puntos frontera de f? Pues bueno, ahí toca mirar los puntos donde, o mejor, los puntos frontera del dominio de f, mejor. Del dominio de f. Voy a escribir las tres condiciones y después les doy un ejemplo de cada una. Mire, y el tercer punto o los terceros puntos que vamos a mirar es pues donde el puntos donde f no es diferenciable, ¿sí? ¿Y qué significa puntos donde f no sea diferenciable? Pues donde haya un pico de la función, donde, bueno, digamos picos, puntos donde las parciales no existan, ojo, es distinto que las parciales no existan a que sean cero. Las parciales pueden ser cero, pero eso no implica que las parciales sean cero, no implica que las derivadas no existan. La derivada existe y da cero, ¿sí? Es distinto a que exista y dé cero a que no exista la derivada, ¿sí? Entonces puede ser, por ejemplo, cuando usted le queda una derivada dividida entre cero, ahí la derivada no existe. Ese tipo de puntos. Entonces, voy a empezar con el segundo ejemplo, o bueno, con el segundo ítem, y después pasamos al primero, que es como el más fácil de ver. ¿A qué me refiero con los puntos frontera de f? Pues bueno, tomemos la función que tengo aquí escrita. Aquí tengo la función raíz de menos x al cuadrado menos 4y cuadrado más 9. Yo espero que todo el mundo haya hecho esto bien, ¿no? O sea, usted tiene f de xy igual a raíz de, se me olvidó ya, menos x al cuadrado menos 4y cuadrado más 9. Menos x al cuadrado menos 4y cuadrado más 9. Bueno, y si todo el mundo lo hizo bien, ¿cuál es el dominio de esa función? Todo el mundo presentó el quiz, ¿no? Entonces a cualquiera que haya presentado el quiz debe saber cómo se hace eso. A ver, estos chinos que tengo que ponerlos a hablar así. ¿Quién es Ginette Tarazona?
¿Existe? ¿Existe? A ver, ¿quién es Gerardo Marín? ¿Existe Gerardo Marín? Sí, profe, pero ahí me sacó uno en ese quiz, no me alcanzó el tiempo. ¿Cómo que no le alcanzó el tiempo, mano? ¿Y cómo se calcula el dominio de esta función? A ver. Bueno, listo, Gerardo. A ver, ven y buscamos a alguien. ¿Quién es Dexy Gómez? ¿Existe? Sí, el problema de no tomar asistencia. Tocar empezar a tomar asistencia. Pura medida escuelera, pero va a tocar. Bueno, a ver alguien. Para que esta función exista, ¿qué debe cumplir? Para que esta función esté bien definida, ¿qué debe cumplir? O para... ¿Qué? ¿Qué debe cumplir? ¿Nadie? ¿En serio? ¿Qué pasa con esta raíz? ¿Cómo? Se elimina. ¿Cómo que se elimina? ¿Por qué la va a eliminar? Ahí no se tendrá en cuenta pues que el límite exista. La transformó en medio, profe. No. Estoy hablando del dominio. No estoy hablando de la derivada. Estoy hablando del dominio de la función. Profe, saca lo que está dentro de la raíz y se iguala a cero. ¿Cómo? ¿Se iguala? ¿Cómo así que se iguala a cero? ¿Qué debe cumplir eso que está por dentro de la raíz para que la función exista? Ser mayor a cero. Ser mayor a cero. Eso, o sea que menos x al cuadrado menos 4y cuadrado más 9 sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué implica? Bueno, esto implica, esto usted lo puede hacer de muchas formas, pero entonces usted puede sacar el menos de factor común y esto le va a quedar x cuadrado más 4y cuadrado más 9 mayor o igual que 0, o lo que es lo mismo, x al cuadrado más 4y cuadrado debe ser, bueno, 9 debe ser mayor o igual que x al cuadrado más 4y cuadrado, o para que sea más bonito, pues usted lo puede escribir así. O sea, el dominio de la función, este que está aquí es el dominio de f. No puede ser, entonces ¿cómo resolvieron el quiz? Ay, ay, ay. Bueno, entonces ya estamos entendiendo qué es lo que está pasando. En fin. Entonces, usted tiene que el dominio de f pues son todos los puntos x, y que cumplen esta ecuación. ¿Sí? Así se hacía el del quiz. El del quiz se hacía así. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Bueno, note que yo puedo pintar en el dominio de la función, o sea, en el plano XY, vea, voy a pintar en el plano XY, voy a pintar esa, voy a igualarlo, ¿sí? Entonces va a quedar x al cuadrado más 4y al cuadrado igual a 9. Miren, si ven que queda, vea, aquí en la vista en dos dimensiones, o sea, esta vista que tengo aquí en la mitad de la algebraica, esta vista gráfica que dice acá,
Esta vista gráfica es la visión que tengo de este plano XY, ¿sí? Y note que en el plano XY, pues lo que me queda, en realidad yo lo vería así más o menos. O sea, en realidad yo lo estoy viendo así. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje X, este es el eje Y. Mire, me está quedando, si ven que queda, pero voy a quitar ese plano. Si ven que queda el borde de la figura. Porque por debajo no hay nada. Por debajo no hay nada. Y el dominio de la función, pues vienen a ser todos los puntos que están por dentro de esta elipse. Esto es una elipse, esto se llama elipse. Son todos los puntos que están por dentro de la elipse. Pero ¿qué pasa? Pasa que, vea que, listo, el punto máximo, nosotros pues ya lo habíamos visto gráficamente, ahorita lo vemos más haciendo la cuenta, pero gráficamente nosotros vimos que el punto máximo de la función pues estaba en 0, 0. Pero note que todos los puntos que están sobre la elipse, exactamente sobre la elipse, para todos esos puntos la función tiene un mínimo. ¿Me entienden lo que quiero decir? Sí, profe. Ahí hay un mínimo. Entonces, ¿dónde se buscan esos puntos? Pues bueno, esos puntos se buscan en los puntos frontera. ¿Y cuáles son los puntos frontera? Digamos, los puntos frontera los determina el dominio. No se preocupen por los nombres, que se llamen puntos de frontera o otro tipo de... No se preocupen por los nombres. Lo importante es que cuando usted esté buscando los puntos críticos de la función, usted tiene que empezar por mirar cuál es el dominio de la función, ¿sí? Entonces, cuando usted mira cuál es el dominio de la función, muy seguramente los puntos, si el dominio de la función no es todo el plano R2, o sea, no son todas las parejas XY, entonces, para todos esos puntos, pues la función, pues ahí puede tener un máximo o puede tener un mínimo, ¿sí? Son puntos que hay que mirar. Ahora, listo. Entonces, en los puntos frontera F, ¿qué pasa con este otro ejemplo? Voy a quitar aquí el de la elipse. Bueno, resulta que pues para esta función, o sea, usted la ve x cuadrado más 8y cuadrado, digamos, este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es pues f de xy igual x al cuadrado más 8y cuadrado. ¿Qué pasa? Pues resulta que, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio? Ahí será 0 es menor o igual que x al cuadrado más 8y cuadrado. No, son todos los puntos. Son todos los puntos. Todos. Porque aquí no tiene restricción. Aquí no tiene restricción alguna. Es que acá tiene restricción por la raíz. ¿Sí? Es que acá en esta tiene la raíz y al tener la raíz, pues ahí sí tiene una restricción. ¿Sí? Como aquí tiene una raíz metida, pues entonces al tener la raíz usted necesita que la raíz exista, porque es que si esta raíz le da negativo, usted está hablando de una función de variable compleja. Y a usted, no, pues por el momento, no entendemos las de variable real, ahora nos vamos a meter con variable compleja. ¿Sí? Entonces, tenemos que o sea, en el primer ejemplo, pues sí tenemos la restricción de la raíz. Ahora, en el segundo ejemplo, aquí no tengo ninguna restricción para x y y, porque yo aquí puedo meter el x que yo quiera y el y que yo quiera. ¿Eso qué implica? Pues que el dominio de la función pues es cualquier pareja de puntos de R2, o sea, usted le puede poner cualquier valor a x y le puede poner cualquier valor a y eso que está ahí encerrado en rojo,
Esto que está aquí encerrado en rojo, pues eso le va a dar un valor, ¿sí? Y cuando le da un valor, pues eso es el dominio de la función. Entonces digamos que como el dominio de la función, o sea, usted aquí puede ponerle literalmente el punto que quiera, punto que se le dé la gana aquí en el plano XY, usted puede poner el punto que quiera, pues al poner usted el punto que quiera, pues usted no va a estar limitado por estos puntos frontera. ¿Por qué? Porque no tiene frontera el dominio, ¿sí? Entonces, cuando el dominio de una función, cuando el dominio de la función le dé todo el plano R2, pues ahí usted ya tiene que, pues digamos, no hay puntos de frontera. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica que no haya puntos de frontera? Bueno, que no haya puntos de frontera, pues implica entonces que, pues usted ya no tiene que encontrar ese primer tipo de puntos. ¿Estamos de acuerdo? Profe, es decir que ya no se tendrían que encontrar pues, los puntos de frontera o los máximos y mínimos. Ya. No, máximos y mínimos pueden haber. Pero es que para encontrar los máximos y mínimos, usted tiene que evaluar todos los posibles puntos donde haya máximos y mínimos. Ya apenas hemos evaluado un ítem de los 3. O sea, aquí hay 3 ítems a evaluar. Ya apenas hemos evaluado el 1, que es el de los puntos de frontera. Los puntos de frontera del dominio de la función. Ahora, ¿dónde más se mira? Bueno, ya miramos para los dos ejemplos, ya miramos que los puntos de frontera, digamos, nos interesa en este momento todos los puntos donde x cuadrado más y cuadrado más 4y cuadrado, para la primera, ¿no? Todos los puntos donde x cuadrado más 4y cuadrado sea igual a 9, ahí tenemos puntos a revisar. Y acá en el segundo ejemplo, pues no hay puntos de frontera, ¿sí? ¿Cuáles son los segundos puntos a revisar? Los puntos donde el gradiente de f sea igual al vector nulo. En este caso pues estamos en dos variables, pues entonces donde el gradiente de f se hace 0. Entonces, póngale cuidado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la función, entonces pues para nuestro primer ejemplo tenemos f de xy igual a raíz de x cuadrado, perdón, de menos x cuadrado, menos 4y cuadrado más 9, raíz de eso, tenemos f igual a la raíz de eso, y ahora vamos a encontrar el gradiente de f. Ahora sí se deriva. Entonces, bueno, y quiero aclarar algo también. O sea, esto de encontrar máximos y mínimos no se puede volver formulero. O sea, uno en la vida en general no tiene que ser formulero, porque es que si uno se vuelve formulero en la vida real, el día que no le funcione la fórmula, usted queda perdido, ¿sí? Y entonces, yo soy un defensor acérrimo del antiformulismo. O sea, el cálculo no tiene por qué ser el estudio de fórmulas, o sea, porque pues para eso usted vaya y coge un libro y mira cuáles son las fórmulas, no tiene sentido. Es entender las cosas, ¿sí? Más que todo es entender las cosas. Entonces, como les decía, toma el gradiente de la función, ¿sí? ¿Qué significa que el gradiente de la función sea 0? Significa que es un plano que es paralelo al plano XY. Pero más que eso, como lo veíamos en el ejemplo que tenía aquí con el... Bueno, en realidad con este pasa lo mismo. Lo que pasa es que el plano tangente, en este caso, el plano tangente pues viene a ser el plano XY, ¿sí? ¿Por qué? Porque mire, o sea, el plano XY, pues es precisamente tangente a la función que está puesta en azul en el punto 0, 0. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que
el vector director de ese plano tangente, que es el vector gradiente, en ese punto el vector es nulo. ¿Qué significa que el vector sea nulo? Significa que todas y cada una de las componentes son cero. Eso es importante. Usted necesita que las componentes sean cero, pero no una sola. Todas las componentes deben ser cero. Si todas las componentes no son cero, no estamos hablando de un vector gradiente que sea cero, que sea nulo. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Sí? Sí, profe. Lo siento, más perdidos que el hijo de Limber. Oye, uno habla del hijo de Limber y eso es una historia fea, man. ¿Y saben qué es el hijo de Limber? No, profe. No, señor. El hijo de Limber fue un hijo que secuestraron, ¿sí? O sea, el papá se llamaba Limber, ¿no? Y entonces fue un crimen famoso por allá en Estados Unidos, donde pues se perdió el muchacho, el niño, era un bebé, man. Y entonces se perdió el bebé, y entonces de ahí salió más perdido que el hijo de Limber. Pero entonces, pues lo encontraron, o sea, en realidad lo encontraron, pero fue bastante tiempo perdido. Entonces, de ahí viene el famoso dicho, y eso es un dicho feo, o sea, Lindbergh, hay paréntesis, Lindbergh, búsquelo así, el hijo de Lindbergh. Usted sabe que como todo se vuelve ñero, entonces todo el hijo de Lindbergh, no falta el que diga el hijo de Lindbergh, no, es el hijo de Lindbergh, ya sabe, ¿no? El inglés. Bueno, en fin, entonces, no me pierdan, man. Estamos hablando de que tenemos los puntos de frontera del dominio de la función. Ahí puede haber máximos o mínimos. Listo. ¿Dónde más pueden haber máximos y mínimos? Pues bueno, van a haber máximos y mínimos donde el gradiente de la función se anule. ¿Y qué significa que el gradiente de la función se anula? Que todas y cada una de las componentes del gradiente se hacen cero. Entonces, calcule el gradiente de la función. ¿Dónde está el gradiente? ¿Cuánto me da el gradiente de la función? Pues bueno, mire que el gradiente de la función le va a dar algo así. Usted tiene que f de xy, pues entonces usted lo puede escribir como menos x al cuadrado menos 4y cuadrado más 9 a la 1 medio. Y entonces, cuando usted calcule el gradiente de f, recuerde que el gradiente de f es la derivada parcial de f respecto a x en y más la derivada parcial de f respecto a y en j. Entonces, pues usted calcula las derivadas parciales, entonces pues la derivada parcial de f respecto a x, ¿qué le va a dar? Pues la derivada parcial de f respecto a x, pues entonces ya nosotros lo hicimos, bájale un medio que multiplica a menos x al cuadrado menos 4y cuadrado más 9 a la menos un medio que multiplica a la derivada interna, pero entonces la derivada interna me da menos 2x. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, y de la misma manera, la derivada parcial de f respecto a y, pues le da lo mismo, un medio menos x al cuadrado menos 4y cuadrado más 9 a la menos un medio que multiplica la derivada interna, pero la derivada interna le da menos 8y. ¿Sí? Y ahora viene lo importante, viene lo interesante, pues porque vea, el gradiente de la función, perdón, eso es delta, estamos hablando del gradiente, o sea, en nabla. Entonces, nabla de f, entonces ponemos aquí, nabla f. Entonces, nabla f tiene la componente en x, pues este 2 lo puedo quitar con este 2, entonces me queda x, bueno, menos x dividido entre la raíz
de menos x al cuadrado menos 4y cuadrado más 9, coma, menos, bueno, aquí 8 dividido en 2 es 4, entonces me va a quedar menos 4y dividido entre la raíz de menos x al cuadrado menos 4y cuadrado más 9. ¿Listo? Entonces, este es el vector gradiente para esa función que estamos mirando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces usted calcula el gradiente de la función y le da eso. Ahora la pregunta del millón es, ¿cuándo este vector me da el vector 0, 0? Ojo, no es uno solo, no es una sola de las componentes, son las dos componentes las que se hacen 0. Las dos componentes se deben hacer 0. Y si las dos componentes se hacen 0, pues eso quiere decir que usted debe encontrar los puntos donde esta primera componente se hace 0 y esta segunda componente se hace 0. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos puntos? Le pregunto yo. ¿Cuándo se hacen 0? Bueno, Profe, los puntos cuando, por lo menos cuando los valores de x elevados al cuadrado son 4 veces los valores de y también elevados al cuadrado, esos puntos se diría que sean 0. No. No, porque aquí le queda Ah, sí, profe, queda el 9. el 9. No, y es que, o sea, no, y es una buena, me va a ayudar a hacer una buena aclaración. Porque vea que cuando uno calcula el gradiente, ahí mismo uno puede determinar los puntos donde f no es diferenciable, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para este caso, los puntos donde f no es diferenciable serían los puntos donde el denominador no exista, ¿sí? Entonces, pues usted tiene el denominador, o sea, usted necesita los puntos donde raíz de menos x al cuadrado menos 4y cuadrado más 9, donde esta raíz se anule, ¿sí? Pero los puntos para donde esta raíz se anula, pues son los puntos donde menos x al cuadrado menos 4y cuadrado es igual a 9. Pero ojo que aquí hay un menos metido, ¿no? O sea, eso implicaría los puntos donde x al cuadrado más 4y cuadrado es igual a menos 9. Bueno, estos puntos, digamos, no existen en R. No existen en R. Como no existen en R, pues entonces eso implica que no hay puntos. No hay puntos donde f no sea diferenciable. ¿Me entiende lo que quiero decir? No muy entendido, profe. No. O sea, listo. O sea, ¿qué pasa? Usted tiene los puntos, usted calcula las derivadas parciales, digamos, porque pues al final las derivadas, o sea, que una función sea una función de varias variables, sea o no sea diferenciable, pues depende de los puntos
depende de los puntos pues donde la derivada se anule o esté dividida entre ceros y las parciales. Pues ¿qué pasa? En este caso pues no existen puntos en los números reales donde esa función no sea diferenciable, ¿sí? ¿Por qué? Porque le va a dar puntos donde x cuadrado más 4y cuadrado sea igual a menos 9 y esos puntos no existen en los números reales. ¿Existen en los números complejos? Sí, pero nosotros no nos salimos de los números reales. Entonces, no hay puntos donde f no sea diferenciable. ¿Eso qué implica? Que no hay puntos de los del tercer tipo. En general puntos donde f no sea diferenciable, pues en los problemas y en los ejercicios que uno trabaja son difíciles de encontrar. O sea, no es que usted se los encuentre todos los días. Sí, son más bien difíciles de encontrar. Entonces, pues, en ese sentido, pues no se preocupa tanto por esos puntos. Pero uno sí tiene que preocuparse por los puntos donde el gradiente sea cero. Entonces, listo. Ya sabemos que con el denominador no tenemos problema. Pero entonces, ahora nos toca empezar a mirar dónde lo que está encerrado en verde se hace cero. ¿Dónde? Las valores de x tienen que ser diferentes a 0. No, al revés. Precisamente el punto donde x sea cero. ¿Estamos? Pues, o sea, que no sean 0. No, al revés. Usted está encontrando los puntos donde sea cero. ¿Me entiende? Ah, ya, profe. O sea, pues busca lo mismo, pero necesita lo contrario. ¿Sí? O sea, eso es como cuando el famoso meme, ¿no? Vine buscando, ¿cómo es? Ah, se me olvidó. Vine buscando algo y encontré oro, algo así. Ay, se me olvidó el meme. Vine buscando cobre y encontré oro. Eso. Es algo así. Es algo así. Entonces, ¿qué? Pues bueno, en ese sentido, pues sí, o sea, si usted encuentra los puntos donde no es cero, pues va a encontrar los puntos donde sí es cero. ¿Y cuáles son los puntos donde sí es cero? Pues los puntos donde es cero es cuando menos x sobre raíz de menos x al cuadrado menos 4y cuadrado más 9, esos puntos donde esto sea cero, ¿sí? ¿Qué significa eso? Eso significa que pues usted ya sabe que los puntos, o sea, lo acabamos de mirar, los puntos que están aquí en el denominador, no existen puntos en el denominador donde esto se anule. ¿Dónde se anula esto? Pues esto se anula con los puntos del numerador. Y el numerador es menos x. O sea, eso implica que menos x debe ser igual a 0. Y para que menos x sea igual a 0 es porque x es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Y de la misma manera, pues entonces usted va buscando acá los puntos donde menos 4y sobre raíz de menos x cuadrado menos 4y cuadrado más 9 sea igual a 0. Pues bueno, esos puntos están donde menos 4y sea igual a 0. O sea que y sea igual a 0 también. Entonces, ¿cuáles son los puntos o cuál es el punto? Porque muchas veces nos va a dar uno solo. ¿Cuál es el punto donde el gradiente de la función se anula? Pues entonces de acá uno puede decir el punto donde el gradiente de f se anula es en 0, 0. Y este punto que le da acá es el que va a llamar el punto crítico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe, sí, señor. Señor. Listo. Entonces, ese es el punto crítico.
Ahora, ¿dónde más hay que revisar? Bueno, hay que revisar, listo, entonces ya tenemos que es un punto crítico. ¿Cómo sé si eso es un punto bueno, un punto malo o un punto de silla? Que fue lo que, ¿se acuerdan los que vimos con los paraboloides hiperbólicos? Ahí esos puntos que no eran ni chicha ni limonada, o sea, ese tipo de puntos, esos puntos van a llamar puntos de silla. Pues entonces, ¿cómo vamos a determinar si un punto es en realidad un mínimo, cuando un punto es en realidad un máximo, o cuando un punto definitivamente es un punto de silla? Pues bueno, para eso necesitamos el criterio de la segunda derivada. Pero antes de hablar del criterio de la segunda derivada, vamos a pensar en el otro ejemplo que teníamos por ahí, que era pues f de xy, la otra función que teníamos, ¿no? Porque todo esto era para el punto de la media, del medio elipsoide, ¿no? El medio, no de este, sino de este. Estábamos pensando era en este. Entonces ya encontramos que en 0, 0, pues era un punto crítico. Pues sí, aquí tenemos un máximo. Ahora nos falta determinar por qué efectivamente eso es un máximo. Eso lo vamos a hacer ahorita. Pero entonces vamos a pensar en esta otra función. Entonces, la función que tenía ya, ¿cómo era? X al cuadrado, pero y la miramos acá. X al cuadrado más 8y cuadrado, o sea, usted tenía x cuadrado más 8y cuadrado. Entonces, la misma historia. Usted calcula los puntos donde el gradiente de f se anula. Y pues bueno, yo creo que ya vimos, es fácil ver pues que el gradiente de f me da 2x, coma 4y, ese es el gradiente de f, y que entonces, pues, digamos, el gradiente de f pues es cuando 2x sea igual a 0, o sea, x igual a 0, y cuando 4y sea 0, o sea, y es 0, o sea que el punto crítico es 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Sí, señor. Sí, profe. Ojo, ojo. No me van a salir, no me van a salir ahora con que hay profesor, entonces todos los puntos donde hay un máximo y un mínimo es 0, 0. No, no. Es por los ejemplos, pero tranquilos que ahorita vamos a encontrar ejercicios donde dan puntos donde usted menos se imagina. Entonces, póngale cuidado. Póngale cuidado. Tenemos el gradiente de f, tenemos que el punto crítico está en 0, 0. Y digamos, para las dos funciones tenemos que 0, 0 es un punto crítico. Ahora la pregunta es, ¿cómo determino que efectivamente los puntos son máximos o mínimos? ¿Cómo determino eso? Pues bueno, existe algo que pues digamos se traslada del trabajo que uno hace con, pues en una variable que se llama el criterio de la segunda derivada. Entonces, pero solo que acá pues se llama es el criterio de las segundas, derivadas parciales. ¿Cuál es el criterio de las segundas derivadas parciales? Entonces, es muy parecido al criterio de las primeras el criterio de la segunda derivada que uno hablaba en cálculo 1, pero pues bueno, hay que incluirle una cosita más. Entonces, criterio de las segundas derivadas parciales. Entonces, suponga que f de xy
derivadas parciales continuas. Bueno, esto de continuas en una vecindad alrededor del punto, pues lo único que nos garantizamos, o sea, lo único que necesitamos, ¿para qué necesitamos eso? Para que la función pues sea efectivamente continua, ¿no? Tiene segundas derivadas parciales continuas en una vecindad de un punto x sub 0 y sub 0. Entonces, y suponga y además necesitamos tener que el gradiente de f en ese punto que estamos evaluando, x sub 0 y sub 0, sea el vector nulo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular un número que se va a llamar d, ¿sí? Ese d va a depender del punto, digamos, va a ser una función, o sea, usted va a evaluar el punto que quiere mirar, si es máximo o mínimo, pues lo va a evaluar en la ecuación, ¿sí? ¿Y cómo se construye ese d? Pues fácil. Usted saca la segunda derivada parcial de f respecto a x. La segunda. Lo va a multiplicar por la segunda derivada parcial de f respecto a y, ¿sí? Menos una de las parciales cruzadas. Entonces, segunda derivada parcial de f respecto a y respecto a x al cuadrado. ¿Listo? Esto lo evalúa en el punto, y cuando lo evalúa en el punto va a ocurrir esto. Si d es mayor que 0 y la segunda derivada parcial de f respecto a x es mayor que 0, entonces el punto f en x sub 0 y sub 0 es un mínimo. Es un mínimo. Es un mínimo. ¿Listo? Si d es mayor que 0 y la segunda derivada parcial de f respecto a x es menor que 0, entonces f es máximo. ¿Listo? Si d es negativo, y si d es negativo, simplemente si d es negativo, entonces f es lo que llamamos un punto de silla. Es un punto de silla. Y finalmente, si d es igual a 0, el criterio no concluye. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no sabemos nada. Quedamos en las mismas. O sea, no sabemos si es un máximo o un mínimo. Cuando d sea igual a 0, entonces pues simplemente ya toca ir a mirar en la gráfica de la función. Es lo más fácil, lo más factible. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, señor. Bueno. Entonces, póngale cuidado. En los ejemplos que tenemos, tenemos el primero es, voy a hacer primero la fácil, ¿sí? Porque pues me queda más fácil de calcular, que es x cuadrado más 8y cuadrado. Nosotros ya sacamos las primeras derivadas parciales, entonces ya sabemos que derivada de f respecto a x pues nos da 2x, y la derivada parcial de f respecto a y pues nos da 16y. Ay, aquí creo que lo escribí mal. Espere. Sí. Profe, ahí me quedó la duda de ese punto arriba porque el 4y ¿Y no usted sería por qué no 16. dice nada, man? Me da rabia. 8 por 2 es 16, man. 16, pues igual y da 0, pero aquí es 16. ¿Listo? Que eso nos puede dañar las cuentas.
¿Listo? Entonces 16. 16. Entonces, póngale cuidado. Usted ya tiene los puntos, ya tiene las primeras derivadas, y con estas primeras derivadas, pues usted encontró el punto 0, 0. ¿Qué va a pasar? Que cuando usted calcule la segunda derivada parcial respecto a x, pues eso le va a dar 2, y la segunda derivada parcial respecto a y le va a dar 16. Y cuando usted haga la cruzada, o sea que en este caso es la segunda derivada parcial. Cuando hablo de cruzada es que se le sacó respecto a x y después se le saca respecto a y. O que se le sacó respecto a y y después se le saca respecto a x. ¿Listo? Entonces la segunda derivada parcial de f respecto a y respecto a x, pues a 0, porque ¿qué es? A la de x, acuerde que la que está más a la derecha fue la que primero le sacó, entonces a la de x le sacamos la de y, entonces eso le da 0. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que d, ¿qué le va a dar? Pues en este caso es fácil porque d le va a dar 2 por 16. ¿Por qué? Porque mire, es la primera derivada parcial. La primera derivada parcial es la segunda respecto a x. La segunda respecto a x dio 2. La segunda respecto a y. Entonces la segunda respecto a y da 16. Menos la cruzada elevada al cuadrado. Entonces aquí le da 0 elevado al cuadrado. O sea, esto le dio 32, que dio mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo, entonces D le dio 32, que es mayor que 0. Y ahora usted mire que la segunda derivada parcial de f respecto a x le dio positiva. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que el punto que usted está revisando, que en este caso es el punto 0,0, es un mínimo. ¿Y por qué es un mínimo? Pues porque está cumpliendo la primera condición. El D es mayor que 0, pues ya calculamos el D, nos dio mayor que 0. La segunda derivada parcial de f respecto a x dio mayor que 0, entonces la segunda derivada parcial de f respecto a x dio mayor que 0, pues entonces 0, 0 es un mínimo. Y pues sí. Mire, el punto 0, 0, entonces pues aquí el origen, véalo. Esta es la función, la que está pintada ahí en azul, pues efectivamente dio mayor que 0. Entonces, esa derivada ahí, pues ese punto que está ahí, pues efectivamente es un punto donde pues la derivada se hace 0. ¿Estamos? Es un mínimo, es lo que iba a decir. Profe, el punto 00 es respecto a la gráfica. No, el punto 0, 0 es respecto al dominio de la función. Ah, ya. Que en este caso de 0 no implica nada. O sea, ¿por qué? Porque, mire que yo puedo hacer esto. O sea, mire, yo puedo hacer esto, que ponerle 1 aquí más, o sea, sumarle aquí 1. No me cambia para nada las derivadas, porque mire que cuando saque las derivadas, pues cuando saque la derivada de este 1, pues todo me da 0. O sea, la primera y la segunda derivada, y el punto crítico sigue siendo 0, 0. Pero note que eso no implica que el valor de la función sea, porque depende, el valor de la función pues es el punto mínimo, porque ahí vemos que es el punto mínimo, 0, 0, pero eso no implica que es porque esté en el origen. ¿Me entiende lo que quiero decir? Sí, señor. Listo. ¿Alguien más me iba a preguntar algo? Profe, a mí no me quedó muy claro cómo sacó la combinada. Fácil, mire, porque es que usted tiene la derivada parcial de f respecto a x. Acuérdese. Acuérdese que yo le dije que el que está más en la derecha fue la primera que se sacó. ¿Sí? La primera que se sacó fue la respecto a x. Eso le da 2x. ¿Sí?
Y entonces usted le saca la derivada parcial. A esa que le sacó respecto a x se lo saca respecto a y. Pero entonces aquí tiene 2x. Entonces la derivada de 2x respecto a y, ¿cuánto le da? 0. Ah, bueno, ahí está. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces ahí tenemos que 0, 0 es un mínimo. La otra sí se pone fea porque es que esa derivada sí está como feita. Porque tenemos la función, recuerden que tenemos la función raíz de menos x cuadrado menos 4y cuadrado más 9. ¿Sí? Ya le habíamos sacado la primera derivada, entonces habíamos dicho que la primera derivada me daba menos x sobre raíz de x cuadrado de menos x cuadrado menos 4y cuadrado más 9. Y la segunda, la derivada respecto a y, pues la derivada respecto a y me da, ¿cuánto es que me está dando? Me está dando menos 4y sobre raíz de menos x al cuadrado menos 4y cuadrado más 9. ¿Sí? Esas son las dos derivadas que yo tengo. Y esas son las derivadas que yo tengo. ¿Estamos? Como las que sacamos, ¿no? Sí. Listo. Bueno, entonces ahora toca sacar las segundas derivadas. Que ahí se pone feo porque toca hacer bastante trabajo. La segunda derivada de f respecto a x. A ver. Bueno, primero permítame y reescribo la derivada. O sea, yo la derivada la puedo escribir como menos x que multiplica a menos x al cuadrado menos 4y cuadrado más 9 a la menos 1 medio. ¿Sí? Entonces, si yo quiero sacar la derivada respecto a x de esto, que sería la segunda derivada parcial, para sacar esa segunda derivada parcial me toca hacer un producto. ¿Sí? La derivada de un producto. Entonces recuerde que la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo en derivar. Bueno, eso no importa el orden, en realidad no importa el orden. Puede ser g o puede ser f, no pasa nada. Pero la idea es básicamente esta. La primera derivada, pues toma la primera función, le calcula la derivada por la otra sin derivar. Entonces, pues eso le da menos 1 sobre, porque es este sin derivar, entonces pues eso en realidad le va a quedar menos x al cuadrado menos 4y cuadrado más 9 a la 1 medio, porque sin derivar, más lo que le dé la segunda, la derivada de lo que está aquí. ¿Sí? O sea, toma lo deriva y lo multiplica por lo que está aquí en amarillo. Voy a resaltar esto en amarillo. O sea, toma lo azul, lo deriva y deja lo amarillo sin derivar. Más, ahora deriva lo que está en amarillo. Entonces lo que está en amarillo cuando lo deriva le da, bueno, menos 1 medio, menos 1, eso sería menos 3 medios, ¿no? Usted tiene menos 1 medio, menos 1, es lo mismo que restar 2 medios, pues eso le da menos 1 medio le da menos 3 medios. Entonces, esto le va a quedar 1 medio, menos 1 medio, perdón, menos 1 medio que multiplica a lo que está por dentro, sin derivar, porque estamos haciendo regla de la cadena para derivadas de una variable, menos 4y cuadrado más 9 a la menos 3 medios por la derivada interna, y la derivada interna respecto a x de lo que está en amarillo pues me da menos 2x. ¿Estamos? Menos 2x. ¿Sí? Sí, sí. Por el menos x que no lo he puesto, que ese menos x viene de lo azul sin derivar. Sí, acuérdese, f.g'. f.g' es f'g más g'f. Lo puede hacer al revés, o sea, es una suma, no hay ningún problema porque es una suma, no se le va a alterar nada por esa suma. ¿Sí? Entonces, pues para que lo tenga en cuenta, o sea,
El problema es con la división. Cuando usted tenga una división, con la división sí hay problemas porque ahí sí depende el signo, porque hay un menos ahí metido, ¿no? Entonces, pues tenga cuidado con el menos. ¿Qué va a pasar? ¿O qué implica esto? Bueno, puedo borrar esto, voy a borrar eso que está ahí. Y esto implica que la derivada le quedó menos 1 dividido entre menos x al cuadrado menos 4y cuadrado más 9 a la a la 1 medio. Bueno, le voy a escribir la raíz ahí. Este 2 con este 2 se va y le va a quedar menos x por menos x sería x al cuadrado, entonces quiere decir que acá le va a quedar x al cuadrado positivo y aquí en el denominador le va a quedar menos x al cuadrado menos 4y cuadrado más 9 a la menos 3 medios. Y eso que está aquí pues es la segunda derivada parcial de f respecto a x. Eso será la segunda derivada parcial de f respecto a x. ¿Estamos? Profe, ahí no se restaría, ¿Por qué? pues, digo porque menos x por menos x pues daría positivo, ¿no? Y luego por el menos un medio, creo que dice ahí, o un medio. Ah, sí, sí. Sí, 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 tienes razón. Me estaba olvidando del menos aquí, el menos un medio. Sí, menos. ¿Listo? Entonces, pues, usted sacó la segunda derivada respecto a x. Al sacar la segunda derivada respecto a x le dio eso. Y yo creo que es fácil ver que, bueno, esa cosa de que es fácil ver, pues sí, es fácil ver, pero sí, a veces es contraproducente. Pero qué, pero bueno, digamos que pues haciendo más o menos el mismo trabajo, pues sin ponerme con... Ahora yo creo que ustedes me entienden que sin hacer todo el mismo trabajo, porque pues es muy parecido, esto me va a quedar que voy a tomar menos 4y por esto. O sea, mejor dicho, que tengo que sacar la derivada respecto a y de menos 4y por menos x al cuadrado menos 4y cuadrado menos 4y cuadrado más 9 a la menos 1 medio. O sea, entonces cuando yo saque la segunda derivada parcial de f respecto a y, pues el proceso va a ser muy parecido, o sea, muy parecido en el sentido que pues me va a dar casi lo mismo. Y entonces pues cuando yo lo haga, pues fácilmente. La derivada de menos 4y pues me da menos 4 dividido entre esto sin derivar, o sea, esto que tengo acá sin derivar, entonces me va a quedar menos x cuadrado menos 4y cuadrado más 9 a la 1 medio. Y acá me va a quedar todo el mismo signo, ¿no? Otra vez queda negativo, ¿cierto? Que me va a quedar menos 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 un medio, a poner ese menos de una lo voy a sacar, un medio que multiplica a esto mismo, menos x cuadrado menos 4y cuadrado más 9 a la menos 3 medios. O sea, eso por el momento queda igual. Eso multiplica la derivada interna de esto, que la derivada interna de eso cambia la función, ¿cierto? Porque era 8. Ah, no, esta sí era 4. ¿Sí? Sí, sí, señor. Entonces esta derivada también estaba mal. Porque esta derivada no me da 4, sino que me da 8. Ah, no, era 4 porque dividía entre 2. ¿Sí? Ya me perdí. Era 4 porque se divide entre 2, ¿no? Espere. Téngalo. Sí, era 4 porque se dividía entre 2. Sí. Ya. Un lapsus. Entonces, aquí vuelve a ser lo mismo. Entonces la derivada de 4y pues me da menos 8y. Menos 8y por la derivada que yo tenía por acá sin hacer. Entonces menos 4y.
¿Eso qué le da? Pues le da menos 4 sobre menos x al cuadrado menos 4y cuadrado más 9 a la 1 medio menos. Entonces, bueno, el medios lo puedo sacar con el 4, entonces me queda 2. Y entonces me va a quedar 8 por 2, 16. 16y sobre menos x al cuadrado menos 4y cuadrado más 9 elevado a la menos 3 medios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Profe, el menos 3 medios no cambiaría de signo. Me queda igual. ¿Por qué? Ah, sí, perdón. Aquí sí queda 3 medios. Gracias. Aquí queda 3 medios. Sí, tiene toda la razón. Profe, entonces arriba el menos 3 medios también se ahorraría. Creo que arriba también quedaría positivo. Sí, señor, Sí, también sería positivo arriba. tiene razón. ¿Listo? Y entonces ya tengo la derivada parcial respecto a x, la derivada parcial respecto a y. Ahora toca acá la cruzada. Bueno, tengo 3 minutos porque no alcanzamos a hacer un ejemplo, man. Derivada parcial de y, derivada parcial respecto a x. Entonces toca sacarle la de x. ¿Cuál es la de x? A esta toca sacarle la derivada respecto a y. Pues bueno, sale más fácil, ¿no? Porque, a ver, usted tiene que la derivada parcial respecto a x, o sea, acuerda de que x se le saca la respecto a y. Entonces hay que tomar esta y sacarle la derivada respecto a y. Si yo le saco la derivada respecto a y a esta, pues tengo lo siguiente, ¿no? Tengo que sacar la derivada respecto a y de menos x por lo que está en el denominador, y lo que está en el denominador pues es menos x menos x cuadrado menos 4y cuadrado más 9 a la menos 1 medio, ¿sí? Entonces usted le saca la derivada de esto respecto a y, pues cuando usted saque la derivada de esto respecto a y, pues el primer factor se le anula. ¿Por qué el primer factor se anula? ¿O es el segundo? A ver, póngale cuidado. Sacamos la derivada del primero por el segundo sin derivar. Y al sacar la derivada del primero por el segundo sin derivar, eso le va a dar 0, ¿no? Eso le va a dar 0. ¿Por qué le va a dar 0? Porque es la derivada de menos x. Recuerda que dijimos f'g más g'f, así. Esa es la del producto. Entonces, cuando usted saca la primera derivada de esto que está acá, pues es menos 1. Perdón, es 0. Porque es la derivada respecto a y. ¿Sí? Más la derivada de lo que tiene aquí a la derecha respecto a y por f sin derivar. Entonces, le va a quedar menos x que multiplica a la derivada de lo que está aquí subrayado respecto a y. Entonces, ¿eso qué le va a quedar? Hace lo mismo. Entonces le va a quedar menos 1 medio que multiplica a lo que está aquí por dentro sin derivar, menos x cuadrado menos 4y cuadrado más 9 a la menos 3 medios. Y todo eso usted lo multiplica por la derivada respecto a y. Pues la derivada respecto a y pues le da 4 por 2, 8, menos 8y. Por lo que, ya lo puse, por lo otro sin derivar. Entonces esa derivada le termina dando 8xy
sobre, bueno, voy a quitar aquí el 8 con el 1 medio, pues quito el 8 con el 1 medio, eso me da 4, negativo, porque tengo aquí un menos, aquí tengo un menos, aquí tengo un menos y aquí tengo un menos, entonces me queda negativo. Entonces sería menos 4 xy dividido entre menos x cuadrado menos 4y cuadrado más 9 a la 3 medios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Y ahora se evalúan en el punto. Pues es fácil ver. Yo con mi es fácil ver. Bueno, cuando usted evalúa en el punto, porque hay que evaluarla en el punto, entonces la derivada parcial de f, acuérdate que el único punto que tenemos es 0, 0, ¿no? El único punto que tenemos de referencia para sacar si es máximo o es mínimo es el punto 0, 0, mírelo, aquí está, 0, 0, entonces reemplazamos x en 0, 0, entonces tomamos la segunda derivada parcial de f respecto a x, me va a dar, cuando ponga aquí 0 en el x cuadrado, pues esto se anula, entonces me va a quedar en realidad, me va a quedar menos 1 sobre 9 a la 1 medio. Para no hacer tanta cuenta, ¿no? O sea, digamos, aquí reemplazo el valor de x y el valor de y, donde x y y son 0 y 0. Entonces, aquí me va a quedar menos 1 y acá me va a quedar menos 0 al cuadrado, menos 4 por 0 al cuadrado, entonces me queda menos 0 más 9 a la 1 medio. 9 a la 1 medio es 3, entonces aquí me queda menos 1 tercio. ¿Listo? ¿Estamos? Ay, ay, ay. Mano, lo siento perdidos. Y el problema es que el parcial es la otra semana. O sea, todas estas cuenticas de derivados ustedes ya las sabían hacer, ¿no? Bueno, tienen una Profe, semana ese para 0, que... 0 se reemplaza, profe, ese 0, 0 se reemplaza en toda la función. En toda Pues la en derivada, sí, en la claro. segunda, sí, en toda la derivada de la Ento- segunda derivada de la sí. Eso. Entonces, como reemplacen toda la derivada, pues aquí le da 0, aquí le da 0, aquí le queda un 9. De la misma manera acá, o sea, aquí le queda un 0, aquí le queda un 0, aquí le queda un 9. ¿Sí? Ah, sí. Pero entonces, como en el denominador es 0, pues entonces lo que está a la derecha se anula. Y de la misma manera, acá me va a quedar en menos 4 novenos. Ah, ya, profe. Y al final, cuando usted evalúe la segunda derivada parcial de f respecto a x, respecto a y, perdón, es al revés. Respecto a y, respecto a x, pues aquí da lo mismo, ¿no? Pero da lo mismo, ¿sí? La derivada da lo mismo, pero entonces, pues para ahorita no hay problemas. Entonces, cuando usted lo evalúe en 0, 0, lo vamos a evaluar aquí en 0, 0. 0, 0. Entonces se le va a dar 0. Le va a dar 0 porque aquí arriba le Profe, queda x por y profe, le da ahí no 0. sería, Sí, sí. ahí no sería menos 4 novenos se le da a un medio. ¿Dónde? ¿En este? El 9, sí señor, la segunda derivada de y. No Punto porque, 0, 0. mire, no porque viene de la derivada de esto. Viene de la derivada de esto. Sí, sí. Viene de la derivada que usted saca acá. ¿Estamos? Sí, profe, pero quedaría 9, ¿no? 9 elevado a la menos un medio. No, no porque cuando usted reemplace x0 y y0, eso le da 0 en el numerador. Entonces da 0.
¿Estamos? Sí, en el denominador le queda 9, de acuerdo. A la 3 medios por la derivada. Pero en el numerador le queda 0. Entonces, si en el numerador le queda 0, toda la fracción se anula. ¿Estamos? Sí, señor. Listo. Entonces, D le queda menos 1/3 menos 4/9 menos 0 al cuadrado. Entonces, ¿qué le está diciendo? D es mayor que 0 y la segunda derivada parcial de f respecto a x le dio menor que 0. ¿Eso qué implica? Eso implica que el punto xy es máximo. Y pues sí, es un máximo. Efectivamente es un máximo porque estamos hablando de esta. Y sí, en 0, 0 hay un máximo. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Mírenlo. Incluso lo tengo aquí pintado. Véalo. ¿Estamos? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, yo pensé hacer problemas prácticos hoy, pero parece que no alcanzamos. Toca hacerlo en la otra clase. Pero entonces hay un ejemplo que siempre me gusta hacer porque es un ejemplo que aclara muchas cosas. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Lo voy a dejar. Sí, o sea, ya vieron cómo es la marea, ¿no? Ejemplo. Entonces van a hacer x a la 3 más y a la 3 menos 6xy. Entonces van a hacer todo, ¿no? Entonces, calcularla, primero que todo el dominio. Entonces, miran el dominio de la función es tal conjunto. Entonces, si el dominio es tal conjunto, luego sacan la primera derivada, la primera derivada respecto a x, la primera derivada respecto a y, miran los puntos donde la derivada se anula, esos son los puntos críticos. Luego que encuentren los puntos críticos, entonces sacan las segundas derivadas, evalúan el d, y miran si, de acuerdo a lo que le dé el D, si es máximo o es mínimo. ¿Listo? A ver, ¿vales? ¿Qué? ¿Cuánto demora en eso? Por ahí 5 minutos. Unas 2 horas de clase. ¿Qué? Una mentira. Eso, es que aquí me demoré porque les estaba explicando de dónde salía todo. Pero eso no lo saca en Unos 5 10 minutos. minutos. Unos 10 minutos. Bueno, 10 minutos. Hágala a ver. Bueno, tocó ya para la otra clase hacer los ejercicios prácticos. Bueno, de todas maneras, pues, véanlos, aquí los puede mirar. ¿Dónde es que está el libro? Es que está. Mira, mire, antes de acabar. O sea, aquí está. Esto es el vector tangente. Extremos de funciones, ¿no? O sea, todo lo que les dije es lo que dice aquí en esto, ¿no? Entonces, cuando hay un punto crítico, todas esas cosas. Mire, el teorema del criterio de la segunda derivada. Entonces, sacar acá el D. Entonces, usted saca el D. Revisa ¿qué? Esta derivada se llama el hessiano, ¿no? La hessiana. Pero bueno, en fin, eso no es importante. Bueno, sí es importante, pero no en este curso. Entonces, acá, mire, si usted ve en el ¿qué? En el 12.8, pues están todos los ejemplos prácticos, ¿no? Entonces, pues usted puede sentarse y leerlos, que uno los puede hacer. Y también hay otro método que se llama los multiplicadores de Lagrange. Eso es lo que vamos a ver el jueves, ¿no? Multiplicadores es más rápido, en algún sentido. Digamos, hay que saber pues sacar un lambda y resolver un sistema de ecuaciones, que pues eso uno lo sabe hacer desde hace mucho tiempo. Y entonces, bueno, saca uno el lambda, define varias cosas ahí, pero digamos los problemas son muy parecidos. Entonces, hay ejercicios ahí para que hagan. Entonces, hacerlos por Lagrange. Bueno, Lagrange lo vemos en la otra clase, pero digamos, usted puede ir leyendo Lagrange. Pero aquí tiene pues los ejemplos de extremos de varias funciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando usted tiene un problema de estos? Cuando usted tiene un problema de estos, hay que interpretarlo, ¿sí? Entonces, esto ya más de lectura,
y pues es algo que usted ya ha hecho. ¿Por qué? Porque cuando usted vio cálculo 1 y vio problemas de optimización, al ver cálculo 1 y problemas de optimización, entonces pues usted va resolviendo los problemas. ¿Listo? Eso es. Miremos el ejemplo. Entonces, para el ejemplo, digamos, lo primero que hay que mirar, pues yo creo que es fácil ver que el dominio de f es R2. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Segundo, calcular el gradiente. Entonces, el gradiente de f le da 3x cuadrado menos 6, o bueno, en y, más 3y cuadrado menos 6 en j. ¿Estamos? Sí, señor. Y ahora, ¿dónde esto se anula? 3x cuadrado menos 6 debe ser igual a 0. O sea que esto se va a anular en 3x cuadrado menos 6 igual a 0. O sea 3x cuadrado igual a 6. O sea x cuadrado igual a 6 tercios. O sea que x es más o menos raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? 6 dividido entre 3 es 2 y x al cuadrado, entonces eso me da dos soluciones que son más o menos raíz de 2. ¿Sí? Sí, profe. De la misma manera, o sea, haciendo la misma cuenta, usted tiene que 3y cuadrado es igual a 6, o sea que y cuadrado es 6 tercios, lo cual implica que y es más o menos raíz de 2. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que usted tiene 4 puntos para revisar. ¿Cuáles 4 puntos? Tiene cuando x sea raíz de 2 y y sea raíz de 2. Cuando x sea menos raíz de 2 y y sea raíz de 2 positiva. Cuando x sea menos raíz de 2 y y también sea menos raíz de 2. Y cuando, ¿cuál me falta? Cuando tenga raíz de 2 menos raíz de 2. ¿Estamos? 4 puntos a evaluar. ¿Listo? Uy, profesor, ¿cómo así? Sí, porque es que x puede ser... ¿Me va a decir algo? ¿Tiene alguna pregunta o no? La profe se queda como positivo con negativo, o sea, con igual signo, ¿sí? No porque cuando usted lo ponga en el cuadrado, pues el igual no importa el signo, porque cuando se ponga en el cuadrado, pues eso se le anula. ¿Sí? Entonces por eso las 4 combinaciones. ¿Me entiende? Ah, ya, listo, pues. Entonces, pues tiene 4 puntos, esos 4 puntos que están ahí. Ahora calcula las segundas derivadas parciales, ¿no? Entonces, segunda derivada parcial de f respecto a x. La segunda derivada parcial de f respecto a x pues le da 6x, y la segunda derivada parcial de f respecto a y pues le da 6y también. Y cuando haga la cruzada, a la de x le saca la de y, pues eso le da 0. ¿Sí? Y entonces se va usted al d. Entonces, segunda derivada parcial de f respecto a x, entonces evaluada en raíz de 2, raíz de 2, esa le da, bueno, toca evaluarla en los 4 puntos, ¿no? Entonces, para el primer punto, entonces le va a quedar 6 por raíz de 2 multiplicado por 6 por raíz de 2
menos 0 al cuadrado. Entonces, pues no es necesario sacar la cuenta, no es necesario, pero digamos aquí usted puede ver que esto le queda 36, o bueno, o mejor dicho, le queda 6 raíz de 2 al cuadrado, o lo que es lo mismo 36 por 4, perdón, 36 por 2, o sea, 36 por 2, 60, 72, que es mayor que 0. ¿Estamos? Sí. Y cuando usted saca y revisa la segunda derivada parcial de f respecto a x, pues también da mayor que 0, o sea que este punto, raíz de 2, raíz de 2 es máximo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, señor. Profe, el 6 raíz de 2, ¿de dónde sale? ¿Me puede explicar, por favor? De evaluar. X es raíz de 2. Y es raíz de 2. Que es el primer punto. Ah, ya, profe, ya. Qué pena. Segundo. Entonces, ¿D qué le da? D le da. El segundo es menos raíz de 2. Entonces le daría 6 por menos raíz de 2. 6 por menos raíz de 2. Que multiplica a 6 por raíz de 2, ¿no? Vimos que en ese era el y positivo. Sí. Menos 0 al cuadrado. Entonces, ¿esto cuánto le da? A ver, esto le da 6 por menos raíz de 2, pues da pues, menos 6 raíz de 2. Y esto le daría menos 72. A ver, espere, porque le va a quedar menos 6 raíz de 2 que multiplica a 6 raíz de 2. Si saco el menos de factor, entonces eso me da menos 72, o sea, es menor que 0. O sea, ese punto es silla. Esto es un punto silla. ¿Lo ve? De la misma manera, o sea, yo creo que viendo estos dos cálculos, pues uno se da cuenta, ¿no? El segundo punto es silla porque D me dio negativo. O sea, usted puede hacer la multiplicación. Esa multiplicación le da menos 72. Entonces estamos hablando de que este que está aquí es silla. Y de la misma manera, este que está aquí también es silla. ¿Sí? Y luego entonces falta mirar este. Pero note que ese le va a dar, o sea, este le dio máximo y este le va a dar mínimo. Bueno, digamos, el tercero D es lo mismo. Es lo mismo, entonces es silla. Y el cuarto, póngale cuidado con el cuarto. El cuarto va a ser mínimo porque D le va a quedar menos 6 raíz de 2 por menos 6 raíz de 2 menos 0 al cuadrado. Eso le va a dar 72, que es mayor que 0. Pero la segunda derivada le va a dar menor que 0. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que menos raíz de 2, menos raíz de 2 es mínimo. Entonces tengo que esto es mínimo, que este es máximo y tengo dos sillas. Pues vamos a mirarlo. ¿De acuerdo lo que acabo de decir o no? Vamos a mirarlo y verá que me entiende. Vea. Lo escribimos. Es x a la 3 más y a la 3 menos 6xy. X a la 3 más y a la 3 menos 6xy. Uy, ¿qué pasó? ¿Es el que estaba haciendo? Ahora sí me perdí. Bueno, efectivamente. ¿Y ahora por qué no me está dando el punto en 0, 0?
Desgracia. X a la 3 más y a la 3 menos 6xy. ¿Estoy graficando el que no es? No, imposible. X a la 3 más y a la 3 menos 6xy. X a la 3 más y a la 3 menos 6xy. Calculo el gradiente. El gradiente me da 3x al cuadrado menos 6 en y 3y cuadrado menos 6 en j. Igualo a 0. Cuando igualo a 0 me da 3x al cuadrado menos 6 igual a 0. O lo que es lo mismo, x me da más o menos raíz de 2. ¿Por qué la función me da así? O sea, es que me está dando ese punto en 0, 0. ¿Por qué ese punto en 0, 0? Bueno, ¿por qué no me salió de los puntos críticos? ¿Me faltó evaluar alguno? No, porque el dominio de la función es R2 y las funciones y las derivadas existen. Entonces, ¿qué? Ay, sí, claro. Sí. ¿Por qué no me dicen, man? Aquí mire cómo queda la derivada. La derivada parcial respecto a x es 3x cuadrado menos 6y en y 3y cuadrado menos 6x en j. ¿Sí ve? Porque es 6xy. ¿Estamos? O sea que se perdió todo el trabajo. Bueno, para que vean lo que es hacer las derivadas mal. ¿Sí? Aquí se aprende de todas formas. Entonces, ¿qué? 3x cuadrado menos 6y igual a 0. O sea, 3x cuadrado debe ser igual a 6y. O sea que y es igual a x cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y uno hace lo mismo acá. Entonces le va a quedar que 3y cuadrado menos 6x es igual a 0. Perdón, ahí me paso 2 minuticos más. Y entonces 3y cuadrado es igual a 6x. O sea que x es igual a y cuadrado sobre 2. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, y entonces ya toca la otra clase, me acuerdan, y lo terminamos. Toca pasar este x, toca ponerlo aquí donde está x y hacer el reemplazo. Y mirar cuáles son los puntos, igualar a 0, bueno, hacer todas las cuentas. ¿Listo? Listo, profe. ¿Qué va a dar? Va a dar el 0, 0, que efectivamente pues ya lo vimos en la gráfica que sale silla, porque ese 0 sale silla, y por aquí en 2, 2 sale un mínimo, ahí hay un mínimo de la función, en este punto, en 2, 2. Entonces esos son los puntos que salen. ¿Listo? Bueno, yo creo que dejemos ahí, que ya me pasé el tiempo. Preguntas, dudas. ¿Esto sale en el parcial? Sí, sale en el parcial. ¿Listo? Profe, Cuéntame. profe, el 2, ¿Taller para cuándo?
el y igual a x El al parcial cuadrado es de sobre hoy en 2. 8, ya les había dicho. ¿Qué? No, el taller. Ah, el taller se envía hoy. Tengo que armarlo, que no lo he armado. Para la otra semana también. ¿Cómo? ¿Qué me decía? El y igual a x al cuadrado sobre 2, el 2, ¿a qué se debe, profe? ¿Que ¿De qué se debe el 2? De pasar el 3 a dividir. El 6 a dividir el 3 cuando despeja. Vas a dividir al 3 y de a 2. Claro, porque que le queda, usted está sacando la y, entonces al sacar la y le queda, pasa el 6 a dividir, entonces le queda 3 sextos, 3 sextos es un medio, ¿sí? ¿Estamos? Sí, señor. Listo. Bueno, Hasta luego. listo, chao pues, nos vemos, que me les rinda, Hasta luego, profe, nos vemos. chao.